La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del maestro de Estudios Orientales, Federico Villalba, en homenaje a la profesora América Bracho. Hoy vamos a conversar sobre distintos temas que giran alrededor de la vida y obra de América Bracho Orcila, conocida de ahora en adelante por ABA, le hemos puesto ABA, ¿verdad? Decir que no es fácil hablar de América es algo muy simple. Yo prefiero comenzar con su carácter de toda la vida, que se resumen en dos palabras. Un ser integral, incluso las categorías que usa son de integralidades a lo largo de toda su vida. Y un ser comunista que es congruente con la categoría anterior. Noemí me había pedido que hiciera que si no tenía por ahí una sábana, de esas que yo escribo, ¿verdad? En vez de esquemas, hago unas sábanas grandes con algunos en recuadros o cajones que me enseñó a hacer David Ortega. Pero entrando en materia, entonces yo hice una sábana, sí la hice, y la hice pensando en unas 10 o 15 estaciones en donde podemos ubicar a América Bracho, ¿verdad? América la podemos ubicar en una escuela en Barranquilla, o en 3 escuelas en Barranquilla. La podemos ubicar en una escuela que a ella la marcó mucho en México, ¿verdad? Como niña, una niña que se hizo sentir en esa escuela por el hecho de haber pintado un palafito a pedido de la maestra. La maestra le pide que pinte una vivienda indígena. Y a ella se le ocurrió pintar un palafito. Entonces le preguntaron qué era eso. Y dijo, bueno, eso es una vivienda indígena venezolana. Al final, cuando ella terminó de dar la explicación, la aplaudieron y ella se sintió muy bien. Estamos hablando de una faceta de ella que es la faceta de una estación que al azar yo denomino el protagonismo de los niños, o sea, el niño en la historia. Pudiéramos comenzar por ahí, saltando estaciones. Yo tengo aquí la primera estación, que es teoría, pero es un poco pesada, compleja. Y entonces esta estación, teoría, ya me la voy a saltar para colocarme en la segunda estación, que es tomada de la obra de América Bracho. Yo lo que hice fue armarla o rearmarla en categorías, ¿verdad? Y él le puso como título en su libro el protagonismo de los niños en la historia, porque ella también fue protagonista. No solamente porque ella fue protagonista, sino porque eso es un espacio de la historia o de la geohistoria que está poco cultivado. Entonces, el papel del niño en la historia. A ella le tocó. A ella le tocó en el año 36 estar en la Plaza Bolívar cuando se produjeron los disparos que condujeron a la muerte de Eutimio Rivas. Ella estaba ahí con su mamá y unas amigas, pues la senior y tal. Entonces, bueno, le impactó ver a una persona que traían ensangrentada, pues. Al día siguiente ya estaba en el cementerio. Pues la llevaron a, a acompañar al entierro, al sepelio de Eutimio Rivas. Entonces ella cuenta que estando allí en el cementerio, llegó un carro, se estacionó y sacaron del baúl del carro a una persona, un tipo joven, un tipo catire, él, ¿no? Medio calvo. Y se bajó rapidito y tiró un discurso, ¿verdad?, impactante, y habló de Bimba, de Juan Bimba, y se lo llevaron inmediatamente. Se lo metieron en el baúl nuevamente y arrancó el carro. Esa persona era Jóbito Villalba.
que habló ese día en la tumba de Eutimio Rivas, uno de los estudiantes caídos en muchas de las acciones y las protestas estudiantiles, donde también se vio envuelta ABA, América Bracho Arcila, porque su papá formaba parte de, bueno, su papá es nada más y nada menos que era el doctor, el médico Gabriel Bracho, que nosotros tuvimos el placer de leerlo. Un libro pequeño pero muy sustancioso sobre la cultura del petróleo, al igual que trabajó Rodolfo Quintero. Luego esta digresión porque viene pues de esa fibra, ¿no? Entonces ella estaba allí en el cementerio y vio que Jovito Villalba eh, había sido sacado de un baúl, del baúl de un carro. Eso impresionó, ¿verdad? Una niña, ¿verdad? No sé si tendría 7, 8 años, ¿no? Una niña, pues. Esa fue la segunda experiencia como protagonista de esa historia contemporánea de Venezuela, que nosotros hemos trabajado en parte y la hemos hecho en su casa, pues, a pedido de ella. El tercer protagonismo es que ella se encuentra en un barco rumbo al exilio. Y en ese barco también iba Jovito Villalba, que había sido expulsado. Esto yo estoy refiriendo a Jovito por razones familiares y por razones políticas y por razones sociales. Y por razones históricas sobre todo. En ese barco iba Jovito. Y entonces Jovito la ponía a ella a recitar sus discursos. Y ella lo hacía con todo el garbo, pues, con toda la gala, con toda la expresión, como si fuese una obra de teatro. En ese grupo de personas donde iba Jovito, también iba Isidro Valle, iba Miguel Acosta Zaine, en fin, fueron 47 dirigentes expulsados por el gobierno de Eleazar López Contreras en el año 37. En la lista, por orden alfabético, la encabezaba Acosta Zaines Miguel y cerraba por allá Isidro Valle de Maracaibo y Villalba Jovito. También iba en la lista, en letras cercanas, Bracho Montiel, Gabriel, era su padre. Ese es el segundo protagonismo. El tercer protagonismo, ya en el exilio, que cuando le toca estudiar en una escuela que para ella fue modelo y huella, que llaman la impronta, pues, sobre un niño. Y comenzó a partir de ahí a pensar globalmente, a actuar localmente y a pensar globalmente. Hasta que la sacaron de México y la llevaron a Barranquilla. En Barranquilla visitó 3 escuelas. Ninguna le gustó, según le confiesa a su biógrafa María Elena León de Hurtado. Confiesa que no era igual a la escuela mexicana, que tomaba más en cuenta al niño, pasó de una escuela a otra y a otra. La historia de Barranquilla es para contarla en otra ocasión, porque fue una salida un tanto apresurada de México, de su padre, que venían armando ya su equipaje, porque se iban para Barranquilla. Llegado el día salieron apurados y llegaron a Barranquilla y la instalaron en una de esas escuelas, después en otra y después en otra. Eso es más o menos un resumen de una de las estaciones que estamos elaborando, todavía estamos elaborando, es decir, escribir sobre la obra de América Bracho Arcila supone pasar no solamente de estaciones en estaciones, sino de eternidades en eternidades, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue bloquear parte de esa trayectoria en 10 estaciones, por ahora, 10 estaciones por ahora, como diría el comandante, 10 estaciones, hasta su cierre, el cierre de estaciones, el cierre del comunismo, pues, que al contrario de un cierre significa la explosión y la expresión del desarrollo de la primera estación que nosotros hemos titulado la estación teórica. Esta estación teórica
la explayamos, la discriminamos en un mar de contradicciones, entre los cuales, tomando de ella misma, ¿no? Aquí la tengo en mis manos. La página 94-95 de la biografía de María Elena León, de Hurtado, que tiene por título Una mujer con nombre de continente. Estoy leyendo textualmente la ficha, ahora sí. Entonces la ficha dice, y la tomo yo en la estación, que es en la estación teórica o teoría, en donde ellas plantean que hay unas nociones que el niño va aprendiendo en primaria, se va graduando de exigencias cognitivas hasta hacer categorías propias de las ciencias sociales. Y enumera la siguiente, que es lo que nos interesa, es la parte central de la teoría. Tiempo vivido y tiempo histórico. Eso tiene algo que ver con geohistoria. Espacio vivido y espacio representado. Ahí tiene geografía e historia. Geohistoria o tiempo o espacio, como se quiera llamarlo. Diversidad sociocultural. Ella lo ha practicado toda la vida. Proceso y cambio. Proceso y cambio. Contigüidad y adyacencia. Territorialidad. Esta categoría es muy importante porque aparece como hilo conductor del Plan de la Patria. Que llega harina de otro costal, pero hay que nombrarlo de una vez antes de que se nos olvide. Viene la gran contradicción marxista, lo ponen aquí relación ciudad y campo, yo lo pondría contradicción campo-ciudad. Así la aprendimos nosotros del maestro Tobar. Contradicción campo-ciudad. Coyuntura y estructura, aquí me voy a detener un poco. Y dicen ellos, entre otras. Más que detenerme en coyuntura y estructura, yo le agregué, a propósito de que nosotros estamos viviendo y obligados a conocer la formación económico-social capitalista actual y sus definidores, bueno, la manera metodológica de acercarse a ella es estudiando las contradicciones, incluyendo el momento actual que está viviendo Estados Unidos como primera potencia económica capitalista, pues en crisis, ¿verdad? Es producto de una contradicción fundamental que nosotros hemos tomado del marxismo, la hemos asumido, que es la contradicción capital-trabajo. Una contradicción primaria, es una contradicción vital. De ellas incluso pueden depender las que siguen, las que yo he anotado acá, he agregado. El régimen de producción capitalista, ¿verdad?, tiene como definidor una producción social. La producción es social, el capitalismo socializa realmente. Y eso que se habla ahorita en Estados Unidos, ¿verdad?, que Biden anda nacionalizando, anda socializando. Bueno, en parte hay una razón, que es que el capitalismo transforma al individuo en un ser colectivo y explota al colectivo. O sea, ustedes lo explotan por nómina, no por nombre, por la nómina total, pues. Y eso tiene una cantidad de implicaciones en relación con las teorías de la plusvalía, del tiempo, del trabajo, todo lo que han nombrado aquí América Bracho, dándole la información a María Elena León. Otra contradicción que agregué es la anarquía de la producción social. En la producción capitalista, que es una producción en gran escala, y tiene que ser en gran escala, ¿verdad?, se produce en ese mercado, en ese famoso mercado, una anarquía de la producción, es decir, es la sobreproducción que ha dado lugar hasta las guerras, pues, que se explican por el carácter de sobreproducción del capital. Hay una palabra clave en inglés que ellos usan que es el glut, G-L-U-T, glut. Cuando hay un glut, ¿verdad?, hay que tener cuidado, que vienen tempestades, pues. Entonces, ahí hay una anarquía de la producción social, porque el capitalismo no está hecho para producir, para satisfacer necesidades, sino para vender, tener ganancias, superganancias. Es decir, el capital es una máquina de producción de plusvalía. Esa es la definición, pues. Y existe, en su contrario, la empresa sí planifica, pero planifica para ella, se guarda los secretos,
tiene su propia tecnología, tiene sus propias formas de producción y va a competir en un mercado con otro a la cual no le cede información, pero el otro tampoco le cede información. Entonces ahí se produce la anarquía. Pero hay una producción, entonces la contradicción reside en que se planifica a escala de la empresa y se anarquiza la producción a escala de la producción social en general. O sea que se conoce con el nombre de eso que se conoce con el nombre de globalización, que en un principio se llamó mercado mundial. La otra contradicción es la que más se conoce, es una contradicción sociológica que se ha denominado, se ha conocido como la lucha de clases, que tiene una serie de expresiones, interclases, intergrupos, estratos, en fin. Todo eso es una sociología de esta contradicción que Marx y Engels llamaron pues, la lucha de clases. Y finalmente, bueno, se resume todo en que hay una explotación social y hay un excedente apropiado. Este excedente que se apropia individualmente es lo que Marx y Engels llamaron la plusvalía. Entonces, esta estación teórica tiene estos señalamientos que yo la construí a partir de las notas, las lecturas sobre Marx y los aportes que trae el libro de María Elena Hurtado. Y así entonces vamos construyendo, deteniéndonos en estaciones, en la estación 2, que es el protagonismo de los niños. La estación 3, por ejemplo, son los libros de la colección Bicentenario. Bueno, solamente detenerse en esta estación. Yo lo que voy a hacer es recomendar la lectura de un material que está guindado en la red que tiene Noemí, que forma parte de un libro que la propia América Bracho nos encargó. Entonces, ella después de que nosotros terminamos el libro de la colección Bicentenario, la historia contemporánea de Venezuela para cuarto año, una vez reunidos en su casa, dijo, bueno, ahora sí puedes tener libertad de lo que yo te eliminé, de lo que corregimos, de lo que quitamos de allí, y puedes hacer un libro que se llame Venezuela, que se llame Venezuela en el contexto mundial. Yo anoté Venezuela en el contexto mundial y a lo largo de estos últimos años me dediqué a escribir sobre Venezuela en el contexto mundial y el libro lo cerramos en diciembre de 2018. Ese libro no forma parte, por supuesto que no, de la colección Bicentenario. Se dicen cosas que no se deben decir dentro de una historiografía clásica, tradicional, porque se hurga más allá de la historia. Se hurga en mito, fetiches, ¿no? Eso sí, yo le puse una cronología bastante ambiciosa. Parte de esa cronología ambiciosa se vio truncada por un hurto que hubo en el Ministerio de Educación de la primera parte de esta historia de Venezuela en el contexto mundial. Entonces nosotros continuamos con la segunda parte, donde yo hago el corte de 1958 con la caída de Pérez Jiménez hasta donde nos alcanzó la pluma, la tinta y el tiempo. Entonces cerramos en el 2018. Entonces nos dio exactamente 60 años de historia, comenzando con el antecedente de Pérez Jiménez y las últimas concesiones, para demostrar que no hay solución de continuidad entre la dictadura de Pérez Jiménez y la democracia representativa en lo económico y en los primeros años de lo político. Entonces, esta estación, que se llaman los libros de la colección Bicentenaria, yo le dediqué un capítulo que es el capítulo 13 del libro Venezuela en el contexto mundial. Y le puse un nombre sugerente una vez que estábamos asistiendo a un acto de estos actos de homenaje y condecoraciones, ¿verdad? Y le puse los combatientes de la historia insurgente. Así que por si acaso eso no es creación nuestra, pues no es creación mía. Entonces los combatientes de la historia insurgente constituyen el capítulo 13, el único capítulo que ha sido transcrito, que en poder de Noemí ella se encargó de hacerlo, digitalizarlo en la red. Pues. Ese material es un material largo que cuesta de 80 páginas, creo. Pues yo tampoco lo tengo en físico. Yo lo tengo escrito a mano allí, capítulo 13
¿verdad? Los combatientes de la historia insurgente. Y ese es un capítulo que comienza con precisamente el protagonismo, nuevamente protagonista, y por eso estamos hablando de ella, de una persona que no solamente nos dirigió con todo gusto, ¿no? Aprendimos bastante, sino que constituyó el alma de esa colección junto con las y los profesores que representaron las otras áreas. Es decir, 4 áreas realmente articuladas o vinculadas, ¿verdad? Donde estaba la profesora Minelia Villalba de Ledesma, a cargo de la coordinación de lengua y literatura, el profesor Campero y el agente de matemática y alguien que no puede olvidarse nunca porque siempre anda allí, ¿verdad? Como, no solamente como protagonista, sino como una mujer muy parecida a América, ¿no? La gente de arte es Ángela Calzadilla de Angulo. Me atrevo a dar estos nombres porque realmente son, creo que pasan de 100, ¿ves? Si nos ponemos a nombrar a Luisa Rodríguez Bello, Fernando Aspurua, ¿verdad? Nos encontramos con que no tenemos tiempo para todos. Pero allí en ese capítulo están todos ellos, con toda seguridad. Desde el área de lengua hasta el área de la síntesis matemática, vuelta casi una ciencia social, por las manos hábiles de Rosa Becerra y de alguien que yo leí, no lo conozco, no he hablado nunca con él, se llama Andrés Moya. Tengo unos libros de la epistemología y cosas de esas, brillantes realmente. Eso está ahí volcado en esa colección. Entonces, hablar de la colección Bicentenario para mí fue imposible, aunque me la regalaron completa en una caja. Yo apliqué una técnica que llaman técnica de serendipia, que es una técnica al azar. O sea, volteé la caja y los libros que salieron así, bueno, ellos fueron electos, pues, al azar. Excluyendo el libro mío, que no aparece allí. Es el libro que se llama Historia de Venezuela Contemporánea para 4º año. Es un libro escrito, entonces sí voy a hablar un poquito, nada más un minuto del libro, porque es el antecedente de Venezuela en el contexto mundial. Es un libro escrito sobre la base de una teoría que se llama la teoría de la dependencia, que por cierto lo nombro la teoría de la dependencia porque el premio Libertador al pensamiento crítico se le otorgó a un autor, Claudio Katz, por su libro extraordinario, excelente, 50 años, la teoría de la dependencia 50 años después. O sea, ¿qué hay ahorita con la teoría de la dependencia? Ese es un tema vital. La teoría de la dependencia, pues nosotros estamos sufriendo los efectos, ya que los efectos se hacen sentir inmediatamente. Los efectos del bloqueo, de las sanciones, de los robos, de las trampas, ¿verdad? Debido a la presencia de la dependencia, país dependiente, ¿verdad? Que no ha podido salir ni siquiera de las garras del dólar. Otro tema, pues. Tema monetarista, tema que tiene que ver con todos estos bloqueos y desbloqueos. Entonces, esa es otra temática que está allí colocada, no en el margen, sino dentro de esta estación dedicada a los libros de la colección Bicentenario. E insisto en que hay que molestar a Noemí para que les envíe ese material, ¿verdad? Material escrito fluido, y mientras esperamos por la transcripción de los demás capítulos de este libro, que fue un encargo de América Bracho, que ella misma tituló Venezuela en el contexto mundial. Bueno, con la misma técnica, con la misma mecánica, nosotros seguimos construyendo estaciones, ¿verdad? Aquí hay una 5ª estación llamada Satisfactores de la vanguardia insurgente. Aquí me voy a detener y con esto voy a terminar, no sin antes nombrar otras estaciones, ¿verdad?
En la estación 66, por ejemplo, es ABA comunista, América Bracho comunista, comunista para toda la vida. Y así fuimos elaborando estaciones, ¿verdad? Yo me voy a detener en una estación en donde yo tomé una, una tesis, una categoría de la corriente neoclásica del liberalismo, que ellos lo llaman satisfactores. Marx habla de satisfacción de necesidades, ¿verdad? Y ellos lo llaman satisfactores porque el satisfactor les permite a ellos iniciar publicidad, iniciar ofertas, ¿verdad? Estudiar pues la psiquis del que compra, ofrecerle lo mejor que tienen para vendérselo, que lo consuman, ¿verdad? Y entonces eso lo llaman ellos un satisfactor de necesidades que vende. Pensando en todos nosotros que hemos escrito, somos pues lo que algunos llaman, a mí no me gusta usar esa expresión, porque eso no está muy bien definido. Nos llaman intelectuales orgánicos, otros con el nombre en inglés de think tanks. Entonces son grupos grandes, que son grupos ignorados por el aparato del Estado. Lo voy a decir así tajantemente, ¿verdad? Utilizo la expresión satisfactor porque es la más suave para definir una situación en la que nos encontramos desprovistos de lápiz y papel, desprovistos de salud, de atención, ¿verdad? Desprovistos de desplazamiento y sobre todo lo que denuncia mucho, aquí voy a tomar a Brito García como un eje, pues, como una mampara para que me proteja, ¿verdad? Desprovisto de lo que Brito García llama el exceso de burocratismo, que cada vez que uno va, y a mí me ha pasado en el ministerio, a buscar un libro mío y no me lo dan sino con una carta. Fue lo último que me dijeron. Hablo por mí porque yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo como protagonista de la misión Sucre, en donde tuvimos oportunidad, libertad de expresarnos y todo, pero el proyecto se diluyó. Entonces yo asumí personalmente la misión de difundir el libro de historia contemporánea, porque es un misterio en los liceos, ¿verdad? Esa es una estación que yo elaboré y le puse el nombre de los satisfactores de la vanguardia insurgente. Pues yo vivo aquí al lado de una quinta llamada El Castillete, en donde se reúnen muchos de estos insurgentes que, al igual que América, ¿verdad? Están dando todo por la revolución, todo, hasta café, porque ni café les ponen. Tienen que salir a tomar un café carísimo ahí al lado de una panadería. Ni transporte ni nada. Yo estoy pidiendo que la revolución cumpla con estos satisfactores. Y sí creo que debe haber una vanguardia. O sea, yo no creo en el concepto de un colectivismo anárquico y desordenado. Eso son teorías anarquistas, trotskistas muchas veces, que lo que diga la masa, eso se hace. Eso no es así. Si usted no estudia el plan de la patria, usted no va a ninguna parte. Y eso lo están demostrando ahorita incluso nuestros jóvenes, ¿verdad? Que aspiran a un parlamento. Si no lleva el plan de la patria en la mano trabajado, está flaqueando. Igual que si no lleva la constitución, como diríamos, aprendida de memoria, porque para eso lo hizo Chávez, ¿no? Entonces, bueno, digo todas estas cosas porque para seguir escribiendo, para seguir contribuyendo, hay que tener en primer lugar salud, en segundo lugar vivienda, en tercer lugar vivienda, salud, alimentación y abrigo. Esas son las primeras instancias del marxismo. Como el capitalismo no se hizo para eso, el socialismo está obligado a satisfacer esas necesidades. Y si se trata de una persona como América Bracho, a quien estamos homenajeando hoy, ¿verdad? Bueno, el mensaje va dirigido a uno de sus dilectos alumnos que ha cumplido hasta ahora la tarea. Me refiero a Ricardo Menéndez. Saludos y felicitaciones. Entonces yo aprovecho esta ocasión, estoy hablando de los satisfactores para ofrecerle un satisfactor a su vez a la revolución o al Estado venezolano, un Estado de la transición. Nosotros entendemos todas esas cosas, ¿verdad? Pero no es posible que la gente de Castillete, a donde yo no voy, entre paréntesis, no reciba una taza de café,
una vez a la semana, que es el sábado donde ellos se reúnen. Eso no es posible. Ni que le envíen el café a tiempo a América Bracho, ¿verdad? Ni la salud a tiempo. Por eso nombré a Ricardo Menéndez, porque entre otras cosas, en uno de los actos que nosotros fuimos a saludar a América, ¿verdad? Uno de los oradores de orden fue Ricardo Menéndez. Y le traía un encargo que le había cumplido a América Bracho. Era un libro. Le enseñó la carpeta. Cumplimos, profesora. Pero le pido encarecidamente que no abandone esta trinchera de satisfactor de necesidades como lo contempla el Plan de la Patria. Entonces le estoy pidiendo, ¿verdad?, un mayor énfasis público sobre los objetivos del Plan de la Patria. Y ahí estamos incluidos nosotros como seres comunales. O sea, la médula de ese Plan de la Patria son las comunas. No ya como leyes, sino como una actuación con un poder total, en donde tienen que concurrir todos los ministerios, todas las instituciones, comenzando por el Tribunal Supremo, hasta el último rincón de un funcionario, de una alcaldía o de una gobernación. Eso tiene que ser la tarea productiva del resto de nuestra historia, pues, revolucionaria. Entonces, yo quisiera terminar hablando de tantos libros con un libro escrito por el equipo, un equipo, ahí está David Ortega, ahí está Noemí, ahí está otro par de autores, pero la mano que se ve allí es la mano de la profesora Bracho. Se llama En la Historia de la Humanidad de segundo año. En esa Historia de la Humanidad de segundo año, a mí me llamó la atención, hojeándolo, que al final del libro aparece una mención a Einstein, no una mención, perdón, unos textos sobre Einstein. En esos textos sobre Einstein, ¿verdad? En esos textos sobre Einstein, yo recogí algo que me llamó la atención sobre socialismo. Y con esto voy a cerrar, ¿verdad?, con las nociones sobre socialismo que escribió Albert Einstein. Bueno, América Bracho seleccionó unos textos sobre socialismo y un texto largo que yo partí en 2, 3 párrafos, porque resulta que esta sí es la síntesis de todo lo que hemos venido exponiendo. Pero lo voy a hacer en palabras de Einstein. He alcanzado el punto donde puedo indicar brevemente lo que constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Y punto y seguido, punto suspensivo, la anarquía económica de la sociedad, mira aquí está la categoría, la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Y Cero el Socialismo dice lo siguiente: estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males: el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Al final de mi ficha, pues, que estoy leyendo, que en una economía así, una economía socialista, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada. Entonces, esta referencia, economía planificada y ajustar la producción, es lo que constituye para nosotros el hilo conductor de lo que hemos anunciado ya como el Plan de la Patria. Entonces, de manera pues que culminamos con esta gran obra, que no debería estar en la colección bicentenaria, es una gran obra, es una obra síntesis de la historia de la humanidad, con un gran esfuerzo hecho por ese equipo y dirigido por América, y la mano metida de América, ¿verdad? Nos despedimos con un abrazo a América Bracho y informándoles que ya hemos cumplido la misión
El libro de Venezuela en el contexto mundial está listo. Y no nos olvidamos de el hilo conductor, tanto en Einstein como en ella, que sería el espíritu, pues, de todo esto. El espíritu de Ava se resume en una sola palabra. Soy comunista toda la vida, una suerte de berlachao, comunista de vivir y comunista eternamente porque somos dialécticos, pues. Y la dialéctica es algo que tiene vida y que tiene sobre todo energía, como ella define la historia. Ella define la historia como una transformación de la energía a la final, pues. O sea, que se encuentran Einstein con Ava, ¿verdad? Buenos días. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.